Y la lectura de hoy, para encabezar los pensamientos breves que estamos teniendo con respecto a la revelación de Dios en su palabra, o a la revelación bíblica de la palabra de Dios, vamos a leer un versículo en principio en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Nos dice así la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estos pensamientos que venimos trayendo con respecto a la revelación de Dios, por sobre todas las cosas, el Señor me guió a tomarlo después de haber hablado un poco, muy breve por cierto, pero creo que cumpliendo por lo menos en parte con la necesidad de hablar con respecto a tantos libres pensadores y a tanto movimiento modernista que ha nutrido la humanidad desde tiempos ancestrales y hecho tanto daño. Y el Señor también me guió a hablar ahora, de ahora en más, en adelante, y dándole mayor privilegio a todo lo que hace a la revelación de Dios y en sus distintos aspectos, casi minuciosamente podríamos decirlo, porque es una riqueza realmente grande el poder tener, por gracia de Dios, estas cosas que Dios nos ha revelado. Bien lo dice este versículo: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Tal declaración es contundente, concreta, y en ellas, por supuesto, no vamos a poder jamás entrar, pues sería irónico decir que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y después nosotros querer introducirnos en estas cosas secretas en las cuales Dios mismo revela que son de Él, propias. No hay forma humana alguna, lo hemos visto en estos martes pasados, capacidad humana ninguna de introducirnos, o ni siquiera sacar deducciones, cosas imposibles, pues son secretas. Y el sello de Dios se cumple aún en la palabra cuando dice: lo que Cristo cierra, nadie abre. Y es lo mismo que decir: lo que Dios cierra, aún en los secretos pensamientos del corazón de Dios, es imposible de poder abrirlo, pero sí lo que Él abre, nadie cierra. Quiere decir que después de estos dos puntos, viene para nosotros esta promesa tan bendita al decirnos: mas las reveladas son para nosotros. Hay muchas cosas reveladas en la palabra de Dios y que siguen siendo reveladas, guiadas, iluminadas en el corazón de todo fiel creyente a través de los tiempos y aún de textos que a veces parecen repetidos, conocidos, pero que cobran permanentemente vida, virtud y acción para todo aquel reverente, estudioso de la palabra, temeroso de Dios, y que con humildad busca encontrar en la palabra una revelación de Dios para una necesidad, para una decisión, en fin, para lo que pueda llegar a necesitar el alma. Lo interesante de esto es que también es una revelación que no solo es para nosotros, sino que lo amplía, diciendo que es también para nuestros hijos, y esto por siempre. No pone límite al tiempo de esto. Por eso decíamos, nos va a superar a nosotros
Y si el Señor no viene antes, aún a los hijos de nuestros hijos. Va a seguir siendo una revelación dada de Dios para los hombres. Y lo que Dios promete, todas las promesas de Él son en el sí y en el amén. Y también, por supuesto, para que cumplamos estas revelaciones que nos son dadas, y después lo vamos a ver rápidamente, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, tienen un verdadero propósito. El apóstol Pablo, eso si lo quieren tomar nota, no hace falta que lo buscamos, yo lo copié para que no lo tengan que buscar y ahorramos tiempo. Dice en 1 Corintios 13:12, ahora conozco en parte. Es decir, y tiene que ver también aún con este aspecto de la revelación de Dios. Conocemos en parte, que es muchísimo, no es una pequeña parte, en el sentido para nosotros. En Dios seguramente hay secretos insondables e inabarcables para la mente humana, pero para lo que nos fue revelado, aún sigue siendo en parte. Y seguramente dejaremos este mundo, iremos a la presencia de Dios un día y todavía quedarán por conocer para nosotros muchísimas cosas que están reveladas en la palabra de Dios. Verdaderamente, el que dice con respecto a esto que sabe todo lo que tiene que saber es un verdadero insensato, un necio, y no tiene idea realmente de lo que dice. Entiéndase lo que piensan los libres pensadores, que el necio discurso de ellos es vano, pues no saben lo que están diciendo. Y aún también, hablando de estas cosas, el Señor Jesucristo, como referencia entre tantos otros textos que podríamos tomar, en Mateo 24, 36 y 37 dice, empero del día y la hora nadie sabe. Y eso ya hablando con respecto a algo tan hablado, tan conversado, tan predicado, tan enseñado como es la segunda venida de Cristo, y que ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo lo sabe. Es decir, entra dentro de los secretos de Dios. Ya lo hemos hablado muchas veces, no vamos a ser reiterativos sobre este aspecto. Mas, si da una señal, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, para que, mirando las señales de los tiempos, aunque no sepamos el día y la hora, pero sí que está cerca el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aún también a los judíos de su tiempo, el Señor les ponía un límite en cuanto al conocimiento, porque cuando está a punto de ascender a los cielos, se le acercan entonces los que se habían juntado a él y le decían, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? El interés de los judíos, y todavía no habían entendido, porque en ellos no había descendido el Espíritu Santo, y aunque habían recibido la vocación de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero por lo menos hasta el momento en que el Señor seguía ascendiendo, aún sus propios discípulos tenían la esperanza, equivocada por cierto, en un sentido, de que el reino de Israel habría de ser establecido en sus días. Y el Señor les tiene que decir, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, el tiempo o la madurez de las cosas que después vendrían y que el Padre puso en su sola potestad. Entonces hablamos de secretos que pertenecen a Dios, nadie lo puede saber, solamente Dios, y que corresponden tales conocimientos a la sola potestad divina de nuestro Dios. Esto lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir si alguno lo quiere o toma nota.
lo que venimos diciendo todo con respecto a la revelación de Dios hacia el hombre, hacia los hombres y aún hacia los creyentes, porque el propósito es que el hombre conozca a Dios, es que aún al hombre, a cualquier hombre, entiéndase, no lleva como finalidad, como propósito, podríamos decir, el ser tributaria. Esta palabra la he usado muchas veces y significa obligada. No es obligada por parte de Dios su revelación. No está obligado con el hombre, sea la naturaleza del hombre que sea, a revelarle su voluntad. No es tributaria. Como asimismo tampoco de la curiosidad del hombre. El hombre, por más curioso que sea o que quiera investigar en su conocimiento limitado o amplio, bueno, si tiene alguna revelación de Dios es porque Dios se la quiere dar, nada más. Y tampoco, ni aún en la legítima capacidad de inquirir que le ha sido dada al hombre. Esto quiere decir que aún a los creyentes, a los estudiosos de la palabra de Dios y aún a los fieles, es interesante pensar que ni aún a los más fieles hombres de Dios les fue revelado cosas que no fueron reveladas. Uno dirá, bueno, pero si es un fiel creyente, que ama a Dios, que ora, que vive para el Señor, ¿cómo no le va a revelar? Bueno, sí, le revela lo que está revelado, lo que está escrito. Le abre el espiritual entendimiento, ilumina su espiritual entendimiento para ver en lo que está escrito y en ello poder entender, hablar y comprender la palabra de Dios. Pero no más. Esto es algo que también, aún en eso, Dios se reserva su total y absoluta soberanía. Y no es para que nos desilusionemos, sino sencillamente porque tiene un propósito. El propósito se podría comprender en tres aspectos. Toda revelación que ha sido dada a la criatura humana, el primero es para que el hombre aprenda la plena dependencia de Dios. Siempre. Ese es el primer aspecto. La plena dependencia de Dios, que jamás hemos de poder dejar de depender de Dios en nuestras vidas. Qué lindo esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, llegado un tiempo ya uno puede desarrollarse por sí mismo, y qué error grande que se comete, porque se empiezan a tener propios pensamientos y a errar de una manera garrafal. Pero cuando hay una plena dependencia de Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo, no solamente en las cosas materiales que son dadas por añadidura y que en este caso quedan como secundarias. Y cosas materiales hablamos del comer, del vestir, de beber y aún de la vida, sino que hablamos de todo lo que Dios nos puede dar y enseñar y entender de aquellas bendiciones que son bienaventuradas de carácter netamente espiritual. Eso necesitamos, la dependencia de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Y esa virtud viene de Dios. No hay nada que hacer. El hombre jamás va a poder tener virtud por sí mismo sin la ayuda y la dependencia y el auxilio del Espíritu Santo que le ha sido dado. Lo primero entonces es la dependencia de Dios. Por eso no reveló todo, Por eso no reveló todo. Por eso nosotros, miren, una dependencia sería un ejemplo muy claro. Cuando el apóstol Juan dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en él, ¿qué tiene que hacer? Se purifica, como él también es limpio. Porque cuando le veamos, seremos semejantes a él. Seremos como él, porque seremos semejantes a él. Es una dependencia permanente.
que nos hace pensar que cada día es eso. No es una vez y para siempre, ya lo aprendí ahora y me dura para el resto de la vida. Cualquiera que tiene esta esperanza, dependiente de Dios, depender el día y la hora, que no lo sé, bueno, me lleva a querer cumplir su palabra y vivir conforme a sus más santos y benditos propósitos en mi vida. Y si alguna vez no hago derechos pasos a mis pies, si alguna vez no ando conforme a lo que Dios establece plenamente en su palabra, bueno, hay tiempo siempre de volver, y en eso también dependemos de Dios. Pues en eso dependemos de su perdón, de su, está la palabra de, ¿cómo es que es? De restauración, de volvernos otra vez. Qué bendito es nuestro Dios. Y en eso también hay plena dependencia de Dios. Quiere decir que por eso Dios nos reveló todas las cosas. Y hay que entender por sobre todas las cosas de su plena y absoluta sabiduría, que Él sabe por qué no lo hizo. Luego también, el segundo es el hecho de obedecer la voluntad. Él me revela, y no me revela todo. Lo que me revela, en eso tengo que ser obediente. Porque así lo dice la palabra. Ustedes van a ver que cuántas veces en el Antiguo Testamento y el que hiciere la voluntad del Padre, el que hace la voluntad del Hijo, en fin, hay cientos de versículos que hablan que el hombre debe aprender a hacer la voluntad de la ley que está escrita. Dependencia, segundo aspecto, obediencia. Y así se lo dice el profeta Samuel, se lo dijo a Saúl. ¿No es mejor el prestar atención y el obedecer que tantas otras cosas? Bueno, la dependencia y la obediencia es lo que en verdad a Dios gratifica, es ver que sus hijos andan en la verdad de la obediencia de la palabra de Dios. Y por último, que esto se transmitiese y se enseñase. Se transmitiese y se enseñase. Primero, que sea una práctica personal, pero luego también que esto sea algo que yo lo pueda transmitir y enseñar, no solamente de labios, que de por sí es bueno si tenemos una sana doctrina y transmitimos correctamente las cosas, sino que esté apoyado sobre todas las cosas sobre una experiencia de carácter espiritual personal, que es lo que le da autoridad entonces a toda enseñanza, para que no se diga de nosotros: lo que haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices, ¿no? Lo que haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Hay que ser buenos, hay que ser correctos, y sin embargo todo lo que hace mi vida, el domingo hablábamos, oír la voz de la vara y que la establece. Bueno, nuestra conducta también tiene una voz, que aunque no la digamos, que a veces lo decimos igual, habla más fuerte y tapa todo lo que podemos decir que es correcto, pero como no va acompañado por lo segundo, entonces es como que queda tapada. Gracias, hermana. Todos estos hechos tan importantes que Dios tiene la total soberanía y que no puede cuestionarse. No se puede cuestionar a Dios bajo ningún aspecto, y así lo dice el Pablo en parte de sus escrituras. ¿Quién le puede decir a Dios, haz esto o haz aquello? En fin, esto está dentro de la soberanía de Dios y no puede ni debe cuestionarse de manera alguna. Todos aquellos que de alguna manera han tratado de intentar
porque es un intento nada más lo que han podido hacer, nunca jamás con un éxito absoluto, fue querer, no solamente, y el cuestionar significa, frente a algo que dice, por ejemplo, las cosas secretas pertenecen a Jehová, bueno, yo me voy a meter en lo secreto, a través de la oración, y empiezan a deducir un texto y otro, y se meten en cosas que no están reveladas, sino que son el producto puro de su propia imaginación, a veces apoyado y sacado textos de sus contextos para crear y generar su propio pretexto. Entonces, todos esos han errado. Lo hemos hablado también aquí. Denominaciones enteras han caído en el error de establecer fechas, días, horas, cosas que Dios no reveló. Y al contrario, cuando uno observa esto, ve que erran aún en los hechos escatológicos de la segunda venida de Cristo y demás cosas. Y todo esto es mantenido bajo el absoluto dominio y que son pura y exclusivos derechos de Dios. Esto es algo que lo tenemos que aceptar con total humildad y reconocer y alabar a Dios por eso, que Él tiene absoluta soberanía, que tiene el dominio y que tiene absoluto derecho de reservarse cosas y no revelarlas. Algún día sabremos, por eso decía Pablo, ahora conozco en parte. Bueno, después conoceremos más de lo que se relaciona con nuestras vidas aquí, con las cosas futuras y con los propósitos de Dios. Ahora, en contraste a todo esto, tenemos una palabra también muy importante, que ya lo hemos mencionado en Jeremías 33, versículos 2 y 3, que lo hicimos unos martes atrás, cuando decía, clama a mí y te enseñaré. Eso es lo importante. Dios concede en su gracia paternal, que es una amorosa relación con sus criaturas. Cuando decimos, el que se acerca a Dios lo hace con temor de Dios, con reverencia, tal vez no somos perfectos porque esa es la realidad, no somos perfectos, pero nos acercamos de esta manera a Dios, es amoroso y es amor. Y entonces, ¿cómo no nos ha de dar a conocer a sus criaturas las revelaciones que sean convenientes para nosotros? Lo que necesitamos saber, sin devanarnos los sesos en preguntarnos y no sé, esforzarnos, sencillamente, Señor, ayúdame. Y cuanto uno más dudas tiene, y bueno, más de rodillas, tiene que ponerse delante de Dios. Señor, ayúdame. Esto no lo entiendo. No afligir el alma queriendo buscar en escritos a ver si dice un hermano una cosa u otra. El Señor nos va a guiar con toda seguridad a encontrar la respuesta que necesito. Tal vez no nos dé una respuesta inmediata con respecto a la pregunta o a la interrogante o a la situación, pero sí por lo menos en principio nos va a dar esa paz que Él prometió darla. Al decir mi paz os dejo, la paz os doy, o al revés, ¿no? Pero es la paz. Después vendrá también las cosas que Él quiera y que sean convenientes para nosotros y aún para los que nos siguen a nosotros. Dios habló muchas veces. Eso después lo pueden leer en Hebreos 1, del 1 al 3, y en 1 Corintios 2, 10. ¿No? Y de estos dos pasajes nos resultan tres deducciones muy importantes. La primera es, como bien lo revela en Hebreos, que Dios habló muchas maneras por medio de los profetas. Hay muchas cosas que están
y como lo decíamos el domingo, sin ser judaizantes, pero que están enseñadas aún para nosotros a través de sus siervos los profetas y aún los profetas del Nuevo Testamento, ¿no? Por supuesto. Por último, por segundo aspecto y importantísimo, es que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesucristo, el cual es la causa, el medio y el propósito de la creación, y el cual es la misma imagen y la sustancia de Dios. Por eso le podía decir, todavía cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le tiene que decir, todavía no me conoces, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, miren qué afirmación, ha visto al Padre. Qué notable, porque Dios no tiene ni espíritu ni cuerpo, lo tuvo Cristo, el cual le fue apropiado. Pero era tal la comunión y era Dios mismo el que estaba hablando ahí, que podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que corta nuestra visión, ¿no? Y qué maravilloso, porque todo lo que el hombre tenía que ver de Dios le fue mostrado en Cristo. A Dios nadie le vio jamás. Esto es otro secreto que pertenece a Jehová, a Dios. Nadie le verá jamás. Solamente el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y el que le ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Es una maravilla pensar que en Cristo podemos ver a Dios mismo. Por eso dice, sed imitadores de Dios, sed imitadores de Cristo, y Pablo decía, sed imitadores de mí. Dice que es algo visible, que no está tan lejos para aquel que humildemente, vuelvo a repetir, quiere saberlo. Y también que Dios habló y revelándose a los hombres, es decir, a nosotros, a sus siervos. Y todo esto a través y por medio del Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros. Es la es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Algo que nosotros tal vez no tenemos idea de la realidad, de la presencia misma de Dios por su Espíritu en nuestros corazones, el cual espera que vayamos negándonos a nosotros mismos para que entonces, como decía Juan el Bautista, a mí me conviene menguar y a él crecer. Y en esa medida se irá manifestando y mostrando y revelándose nada más y nada menos que el Señor en nuestros corazones y para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas importantes hay, no? En este tema de la revelación de Dios. Lo que Dios se dio. En parte vemos, en parte conocemos, pero hay mucho en esa parte para conocer, más de lo que imaginamos o pensamos. Cosas que a veces nos maravillan, nos sorprenden tan grandemente, nos llenan de gozo cuando algo me es revelado, algo me es mostrado. Y lo importante es cuando es así, no darle lugar a la carne y pensar qué grande, qué pensamiento importante que Dios me dio. Es de Dios. Y si Dios me lo mostró, lo hizo para que yo, a la proporción que Él me muestra, tanto más aprenda a humillarme bajo su poderosa mano. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.